Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy quiero mostrarles cómo tejer el ojal y cómo tejer este borde doble. Cuando tejemos cardigan, cuando tejemos un saco, tomamos el botón y miren, perfectamente va pasando por este ojal. El tamaño de ojal tiene que ser 2 veces menos que el de botón. Por ejemplo, si el botón mide 2 centímetros, ojal debe medir 1 centímetro. De todas formas, una vez que vayan a tejer, que tejieron primer ojal, prueben, ¿no?, si pasa bien el botón. Bueno, entonces, aquí con esa gomita está marcada vuelta acortada que hice una sola vez, porque este dibujo, o sea, este punto es así que no hace falta tejer muchas vueltas acortadas. En la clase anterior vimos cómo tejer vuelta acortada. Aquí, por ejemplo, miren, si les interesa también saber, de este lado hay 16 vueltas más que de este lado, porque este punto ocupa, por ejemplo, lo tejemos pasando un punto sin tejer, por eso se forma este borde doble, y de este lado simplemente punto jersey. Entonces aquí, cuando empezamos a tejer, hay una diferencia entre la altura de borde y de este punto. Por eso es la necesidad de tejer vueltas acortadas. Quiere decir que tejemos hasta aquí, en vez de seguir tejiendo hasta el final, tejemos hasta aquí, volvemos, tejemos hasta aquí y recién ahí seguimos. Empiezo a tejer punto de borde y hago lazada. Este sería mi punto de borde, yo lo tejo así. En esta ocasión, bueno, aquí tejemos punto al derecho y el punto revés, paso sin tejer la hebra delante de tejido. Repito, derecho, paso punto sin tejer la hebra delante de tejido. Así tejo en todas las vueltas, vueltas del revés, vueltas del derecho, para realizar este borde doble. Bien, entonces nosotros el ojal lo vamos a hacer derecho aquí, después de este punto al revés, punto revés, porque aquí voy a dar vuelta el tejido, en vez de pasarlo sin tejer, este punto lo tejemos al revés, damos vuelta el tejido, paso este punto sin tejer, la hebra delante de tejido y sigo paso punto sin tejer, punto derecho, el punto revés, paso sin tejer, derecho, paso sin tejer, derecho, paso punto sin tejer, y aquí este punto de lazada tejemos 2 puntos juntos al derecho. Este sería este punto de borde. Damos vuelta el tejido, paso punto sin tejer y hago lazada y sigo punto derecho, paso punto sin tejer la hebra delante de tejido, derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer, derecho, y este último punto lo tejemos al revés, es donde vamos a hacer el ojal. Damos vuelta el tejido, primer punto paso sin tejer, la hebra delante de tejido, seguimos paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer, derecho. Bueno, la cantidad de estas vueltas incompletas, digamos, depende de la altura del botón. Yo voy a tejer 2 vueltas y ahora aquí 2, vamos a tejer una más, me parece que tejí 3 vueltas, o sea, la cantidad depende de la altura de botón. Una vez más
primer punto de borde, tejemos derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto, derecho, derecho, y aquí vamos a tejer una vuelta más, punto revés, damos vuelta el tejido, primer punto paso sin tejer, la hebra delante paso sin tejer, derecho, derecho, paso sin tejer, derecho. Bien, tejimos entonces, serían 6 vueltas. Derecho. Aquí este último punto, ya vamos a seguir tejiendo recto hasta finalizar la vuelta. Paso este punto sin tejer la hebra delante de tejido. Y voy a hacer 3 vueltas sobre esta aguja, ya que nosotros realizamos aquí 6 vueltas de más. Voy a agregar aquí 3 puntos, 1, 2, 3, y sigo punto derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer. Voy a tejer hasta finalizar la vuelta ahora, toda la vuelta. Aquí punto revés, paso el marcador y sigo tejiendo. Por el lado del revés, después de marcador, tejemos punto derecho, paso punto sin tejer la hebra delante de tejido, derecho, paso punto sin tejer, derecho. Ahora aquí, miren, tenemos aquí estas dos lazadas y este punto. Damos vuelta el tejido. Ahora tengo que cambiar de lugar estos dos puntos y tejer 2 puntos juntos al derecho. Introducimos la aguja aquí entre este punto y voy a tomar este punto, cruzamos, tejemos 2 puntos juntos al derecho. Y ahora voy a seguir paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer, derecho. Quiere decir que voy a tejer los puntos de este lado ahora. Lado del revés, después de marcador, seguimos punto derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer, tejemos hasta el ojal derecho y aquí quedan 2 lazadas. Damos vuelta el tejido, tenemos que tejer ahora estos 2 puntos juntos. Introducimos la aguja izquierda por detrás, a ver, así por detrás, tomamos este punto, cruzamos los puntos y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Paso punto sin tejer, la hebra delante, tejemos hasta finalizar la vuelta y última vuelta corta. Estoy acercándome hasta el ojal derecho y aquí damos vuelta al tejido, cambiamos de lugar estos 2 puntos y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Paso punto sin tejer la hebra delante de tejido. Vamos a tejer hasta finalizar la vuelta
y por el lado del revés este borde tejemos ahora hasta finalizar la vuelta. Paso punto sin tejer, aquí punto derecho, finalizamos de tejer el ojal, paso punto sin tejer y punto de borde. Y aquí nosotros tejimos este hermoso ojal. Aquí lo tejí 4 vueltas acortadas y aquí 6 vueltas acortadas. Aquí puedo pasar un botón más grande. Bien. Este más chiquito, este más grande. Este grande por aquí no pasa porque aquí tejí 4 vueltas. Por eso ven, queda chico. O sea, siempre vayan a probar si queda bien después de tejer el primer ojal. Para este botón, por ejemplo, este ojal va a ser muy grande, el botón va a salir con facilidad. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios, nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.